A ver, para cualquier empresa en México, la inflación es mucho más que solo el aumento de precios. También, y esto es clave, le pega directamente a los impuestos. Hoy vamos a desmenuzar justo eso, el famoso ajuste anual por inflación del impuesto sobre la renta. Y créanme, entenderlo bien es súper importante para no tener sorpresas con el SAT. Vamos a empezar por lo básico, ¿va? La idea es sencilla. La inflación, pues se come el valor del dinero. Imaginen esto, un peso que le debían a una empresa en enero, para cuando se lo pagan en diciembre, ya no compra lo mismo. Pues bueno, la ley fiscal mexicana no es ajena a esto, ¿eh? De hecho, por eso mismo, creó un mecanismo para, digamos, nivelar el campo de juego. Ok, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a ver el efecto que tiene la inflación en los impuestos. Luego, definimos qué onda con los créditos y las deudas. Después, explicamos cómo se calcula el ajuste. Nos metemos a un caso especial, las operaciones canceladas. Y cerramos viendo por qué todo esto es súper crucial para un negocio. A ver, el meollo del asunto es este. La inflación es como un espejo de feria, ¿saben? Distorsiona la imagen real de lo que una empresa debe y de lo que le deben. O sea, no es lo mismo tener una cuenta por cobrar de 100,000 pesos en un año con cero inflación que en uno con, no sé, un 8%. El número es el mismo, pero el valor real, el poder de compra, cambia por completo. Entonces, para corregir esa distorsión, la ley del ISR tiene un procedimiento muy específico que básicamente mide el golpe de la inflación. Y aquí viene lo interesante. El resultado puede jugar a favor o en contra de la empresa. Puede ser que termine como un ingreso extra por el que hay que pagar impuestos o como una deducción que ayuda a bajarlos. Una de dos. Muy bien. Para poder entender cómo funciona este ajuste, primero hay que tener súper claros dos conceptos que son la base de todo el cálculo: los créditos y las deudas. Son las dos piezas clave del rompecabezas. Poniéndolo en palabras sencillas, los créditos son básicamente las cuentas por cobrar, ¿no? Todo el dinero que la empresa espera recibir. Y las deudas, pues al revés, son las cuentas por pagar, el dinero que la empresa debe. Lo que hace el ajuste anual por inflación es precisamente medir cómo la inflación le pegó al valor de estos dos, digamos, montones de dinero durante todo el año. Ojo aquí, porque la ley es muy específica sobre qué es un crédito. No nada más son las facturas que les deben los clientes, ¿eh? El concepto es más amplio. También entran, por ejemplo, los depósitos en garantía o hasta los saldos a favor de impuestos, pero con una regla bien importante para estos últimos. Solo se consideran crédito a partir del día en que se presenta la declaración que los genera. Y ahora sí pongan mucha atención porque esta es una regla de oro que genera muchísima confusión y viene directo de un criterio normativo del SAT. El IVA acreditable no es un crédito para este cálculo, así en mayúsculas. Es una exclusión clave y tenerla presente nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza y errores. Bueno, ahora vamos al otro lado de la balanza, las deudas. Y aquí el concepto es igual de amplio, ¿eh? No estamos hablando nada más de préstamos del banco o de lo que se le debe a los proveedores. También se consideran deudas los anticipos de clientes, que al final son una obligación de entregar algo. Y fíjense, ciertos pasivos y reservas que la empresa ya haya deducido fiscalmente. Ok, ya tenemos las dos piezas del tablero, créditos y deudas. Ahora veamos cómo juegan juntas para darnos el resultado final del ajuste. Como dijimos, esto puede terminar en un ingreso que nos hace pagar más impuestos o en una deducción que nos ayuda a pagar menos. Al final del día, todo se reduce a una simple comparación. Lo que se hace es calcular un saldo promedio anual de todos los créditos y, por otro lado, un saldo promedio anual de todas las deudas. Y la simple pregunta de ¿cuál de los dos es más grande? Es la que nos va a dar el resultado del ajuste. Va el primer escenario. Si el promedio de los créditos fue más grande que el de las deudas, en este caso la inflación digamos que perjudicó a la empresa. Pensémoslo de esta forma. El valor del dinero que se tenía derecho a cobrar perdió más fuerza que el beneficio que se tuvo por deber dinero. La ley ve esta pérdida de poder adquisitivo y la considera como un ingreso fiscal. A esto se le llama ajuste anual por inflación acumulable. Y ahora el segundo escenario, que es exactamente lo contrario. Si el promedio de las deudas fue mayor que el de los créditos, la inflación jugó a favor de la empresa. ¿Por qué? Porque se están pagando las deudas con dinero que vale menos de lo que valía cuando se contrajeron. En este caso, la ley lo reconoce y permite tomar un ajuste anual por inflación deducible, que, como su nombre lo dice, ayuda a reducir la base sobre la que se calcula el impuesto. Pero bueno, la vida de los negocios no es tan lineal, ¿verdad? Siempre hay imprevistos. ¿Qué pasa si una operación se cancela? Ya saben, una devolución, un descuento de último momento, o se anula un contrato que ya había generado un crédito o una deuda. Pues bueno, el ajuste que se había considerado para esa operación también se tiene que revertir.
Para esto, el reglamento de la ley es súper detallado, es casi quirúrgico. Miren, primero, se identifica la operación que se canceló. Segundo, se calcula el promedio mensual de ese crédito o esa deuda en específico solo por el tiempo que estuvo vigente. Y tercero, ese promedio chiquito se le resta al gran promedio anual que ya se tenía. Es, literal, un ajuste de alta precisión para que el cálculo final quede exacto. Ok, entender toda esta teoría está perfecto. Pero, ¿dónde aterriza todo esto? ¿Dónde se vuelve algo real y tangible? Pues en un solo lugar, la declaración anual. Y miren, esto no es un ejercicio teórico, es la pura realidad fiscal. Si abrimos el formato de la declaración anual del SAT, ahí está con su propio renglón, ajuste por inflación acumulable. Es una línea que se suma directo a los demás ingresos y por lo tanto impacta de lleno en el impuesto a pagar. No hay para dónde hacerse. Entonces, el punto clave es este. No es un cálculo que, a ver si hago. Es una parte obligatoria para determinar el ISR de cada año. Y un error aquí, ya sea por meter algo que no iba o por olvidar algo que sí, puede causar diferencias que el SAT va a notar en una revisión. Y ya sabemos qué sigue después de eso, ¿no? Actualizaciones, recargos y, pues sí, multa. Todo esto nos deja con una pregunta que ya no es fiscal, sino estratégica. Más allá de cumplir con la obligación, entender este mecanismo nos invita a voltear a ver a la propia empresa y preguntarnos, ¿nuestra estructura financiera, o sea, el balance entre lo que debemos y lo que nos deben, está bien parada para un entorno con inflación? Porque al final, saber esto no es solo para llenar bien la declaración, es una pieza fundamental de una planeación financiera inteligente.